¿Te ha pasado que al final del mes sientes que el dinero simplemente desapareció? No hiciste ninguna compra grande, pero aún así, tu cuenta está en números rojos. Hoy vamos a descubrir juntos por qué esos pequeños gastos pueden estar saboteando tu presupuesto y cómo puedes redirigir ese dinero para alcanzar tus metas financieras. Bienvenidos a Finanzas en Comunión, un programa creado por expertos pensando especialmente en ti. Hoy tenemos un episodio que creería yo que casi todos están esperando desde que empezó la temporada. Se titula ¿A dónde se va mi plata? Acaba con los gastos hormiga. Y para hablar de este tema nos acompaña nuestro experto Diego Medina. Diego, ¿cómo estás? Brian, excelente. Qué alegría estar aquí de nuevo con nuestros oyentes y compartiendo contigo este espacio que estoy seguro va a ser bien revelador para todos. Esperemos que sí. Diego, antes de empezar yo te tengo que decir algo, tengo que confesarte algo. Hace unos días me puse a hacer cuentas de mis gastos hormiga, que luego te digo cuáles son, y me di cuenta del montón de dinero que estaba gastando. O sea, me di cuenta que al final del mes tenía mucho dinero que había gastado que podía haberlo ahorrado o invertido. Entonces, siento que es un tema que a la gente le va a interesar mucho. Así es, Brian, porque fíjate que eso que estás compartiendo con nosotros en este momento pasa más seguido de lo que crees. Y estoy seguro que, este término no es nuevo para nuestra audiencia, pero hoy lo vamos a enchufar un poquito más con la realidad, con el día a día. Mira, los gastos hormiga al final son esos pequeños consumos que parecen insignificantes, pero este sí es el verdadero gota a gota. Y aquí en Colombia sí que me van a entender ese término, porque terminan sumando una gran fuga de nuestro dinero y si no lo controlamos, pues puede hacer que no alcancemos al final nuestras metas. Diego, pero entonces, a ver, para que la gente empiece a tomar nota, ¿qué ejemplos nos podrías mencionar de lo que podrían ser gastos hormigas? Vamos a verlo de esta manera, Brian. Mira, son ese antojito diario que se te ocurre cuando sales, una aplicación de streaming que no estás utilizando, las propinas que estás dando sin revisar. Y ojo que no estoy diciendo que no demos una propina, pero que vale la pena revisar. Esas compras también impulsivas. Es decir, son todas las compras pequeñas y repetitivas que no parecen significativas en un momento determinado, pero que al final, acumuladas, te pueden representar cientos de miles de pesos al final del año, Brian. Por ejemplo, te cuento mi caso. Yo me di cuenta que yo al día me compro 1 o 2 botellas de agua. Ok. Porque yo trabajo mucho hablando, entonces se me cansa la voz y tengo que comprar agua para poder continuar con el día. Ahora, lo curioso es que en mi casa yo tengo como 30 potes de agua que los tengo coleccionables, los tengo de colección y nunca los uso. Los uso cuando hago ejercicio en la casa. Entonces me di cuenta todo lo que me puedo ahorrar con el simple hecho de simplemente llenar el botecito con agua y llevármelo al trabajo. Me ahorraría casi 5,000 pesos al día. Imagínate. Y ahí está el detalle precisamente, Brian, y es volvernos muy intencional con estos temas. Yo voy a detallar un poco más cuáles son esos gastos hormiga que son muy comunes en el día a día. Por ejemplo, quien toma café, la aromática o esa pasadita por la panadería en la mañana antes de entrar a la oficina. Te hace sentido, ¿no? Sí, me siento identificado. Ahora, también esas golosinas o esos postrecitos de media mañana, de media tarde que pides cuando también estás trabajando, la cuota de manejo de los productos financieros. Fíjate que ese es un gasto hormiga también porque en muchas ocasiones lo dejamos pasar por alto. Habíamos mencionado hace un momento el tema de las suscripciones que ya no estás utilizando. Y yo la verdad que lo traigo a colación porque para mí fue un tema muy revelador el darme cuenta que tenía una cantidad de suscripciones que no estaba utilizando, pero que me significaron mucho o me estaban significando mucho dinero en un momento determinado. Ahora, y vamos a hablar un poquito más adelante de este tema, pero las compras impulsivas en la fila del supermercado. Los pedidos por las app de comidas, el transporte, cuando a veces preferimos pedir el vehículo que nos transporte por la aplicación cuando realmente no necesariamente estamos tan urgidos y lo tomamos como una forma de facilismo al final de cuentas, Brian. Así es. Diego, a veces los gastos hormiga hacen parte de nuestra vida de una manera tan profunda que no los podemos identificar. Cuéntanos cómo podemos darnos cuenta de esos gastos hormiga. Es hacerlo intencional y es hacer un seguimiento.
De hecho, les voy a proponer 3 maneras sencillas en la que podemos rastrear esos gastos hormiga. Estos gastos, no recuerdo si fue en el segundo o en el primer episodio, Brian, que estuvimos conversando un poco acerca de estos gastos hormiga y les conversaba el tema del bloc de notas. Ese fue un ejercicio que hice durante 2 meses. Es decir, sales y todo gasto que vas, voy a decirlo de esta manera, facturando, cada compra impulsiva, cada gastico hormiga, tú lo vas relacionando y haces un control semanal y al final del mes contabilizas cuánto te significan tus gastos hormiga. Y luego en el segundo mes, porque necesitamos entender si es tendencia también. Bien, esa es una forma de identificarlos y también de ponerles nombre y apellido, porque cada uno de nosotros tiene distintos tipos de gastos hormiga. Ese que tú nos compartías, Brian, es quizás el más común y es la botellita con agua, ¿ves? Y fíjate, mira, tú tienes ya la solución, porque yo te podría proponer, Brian, cómprate un termo, haces una inversión, sí, ahora vas a tener un costo un poco más elevado, pero con el tiempo reduces costos, pero ya tú tienes la herramienta, ¿ok? Ahora, un segundo método es el del método del lápiz y papel. No todos tienen, no es su estilo, no es su método preferente utilizar el celular, entonces puedes llevar una libreta donde vas llevando el control. O el otro, y este me encanta, y es el desafío del efectivo. Es decir, saca de tu salario, de tu mesada, de lo que quiera que sea tu fuente de ingresos, saca una cantidad de dinero y mira a ver cuánto te gastas. Es decir, aquí no vas a llevar un control, el control va a ser el momento en el que te quedaste sin dinero. Y ahí vas a comenzar a medir cuánto te está significando el gasto hormiga semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Así es, entonces a veces no es que no ganemos lo suficiente, sino que gastamos plata en lo que no deberíamos gastarla. Así es. Diego, vamos a pasar a un tema interesante que es el marketing. ¿Cierto? A veces nosotros gastamos por gusto, lo que acabas de mencionar, que el agua, que el tinto, que la aromática, que la panadería. Y lo vemos como una necesidad, y es una necesidad, solo que perdemos el control de eso. Exactamente, pero entonces, ¿qué tanto nos manipula el marketing para hacernos gastar más? Este tema sí que es interesante, Brian, y quiero abordarlo precisamente, o quiero que lo abordemos en este episodio porque nos afecta más de lo que imaginamos. Mira, las empresas de marketing estudian cómo hacernos gastar más sin que lo notemos. Y hay toda una industria y hay toda una cantidad de personas alrededor del tema del marketing que lo que están es estudiando el comportamiento de los seres humanos para ver de qué forma nos llevan al consumismo, a estar consumiendo cada vez más. Aquí el asunto, Brian, es que hay una cantidad de personas en torno al marketing y es toda una industria y una industria muy poderosa en el mundo que lo que está es estudiando constantemente cuáles son los hábitos de consumo de las personas y se están metiendo en tu cabeza y se están metiendo en mi cabeza, nos están escuchando, casi que nos están viendo a través de las redes sociales para entender de qué forma es que pueden hacer apertura de nuestra mente, pero también de nuestro bolsillo para vaciarnos. Entonces, déjame contarte algunos de los trucos que utiliza el mundo del marketing hoy en día. Hay algo que se llama las zonas calientes en las tiendas. Cuando hablo de tiendas me estoy refiriendo a los supermercados, me estoy refiriendo a las farmacias de autoservicio y ahí te colocan dulces, te colocan chicles, te colocan revistas en la caja porque saben que son compras compulsivas mientras esperan. Mientras tú estás esperando más bien. Ahora, hay algo que también es muy común hoy en día y lo vemos incluso también en redes sociales y es el tema de los precios psicológicos. Es decir, el producto que no cuesta 10,000, sino que cuesta 9,990. Y ahí es curioso que cuando uno menciona eso a los vendedores como que se molestan. Sí. Le dicen a uno, no, vale 9,990. Y uno, 10,000. No, 9,990. Ah, ok. Entonces sí es una estrategia interesante que usan. Sí, y fíjate que ya tú lo haces intencional, Brian, porque tú eres de las personas que entonces va y confronta al vendedor y redondeas de una vez porque los 10 pesos, muy seguramente a no ser que pagues con tarjeta, eso no vas a tener un retorno de ese Exacto. dinero. Pero lo que sí sucede es con compras un poco más grandes, ¿no? Cuando estamos hablando ya no de 5 millones de pesos. De hecho, la nueva estrategia del marketing ya no es el 990, es todo número terminado en 7. Entonces, 4,997,000 pesos, ¿ves? Y eso de alguna forma incide en nuestra mentalidad. La otra, y esta es bien interesante porque todos hemos caído alguna vez en esta, y es el tema de los descuentos engañosos. ¿Por qué engañosos?
porque realmente te llevas el descuento de un producto que realmente no necesitas o estás impulsándote hacia una compra de algo que realmente no necesitas. Y ese es el famoso, y aquí miro a mi productor acá en cabina, el famoso llévate 3 y paga 2. Pero realmente estabas solo necesitando uno. Y lo peor es que terminas gastando al final de cuentas mucho más de lo que habías planeado, Brian. Así es. Te imaginas que ahorraste, pero en realidad pagaste por 2 cuando solo necesitabas uno. Y ese es un truco perfecto para vaciar la billetera de cualquier persona. ¿Bien? Y entonces vuelvo a utilizar esa palabra que he traído hoy y es la intencionalidad. Necesitamos ser más intencionales a la hora de tomar decisiones. Yo veo, mientras conversamos de los descuentos engañosos, Brian entra en modo reflexivo, ¿no? Sí, porque ¿cuántas veces hemos comprado en serio algo por llevarnos uno tercero gratis? A veces uno dice como, no, me llevo el tercero gratis para regalárselo a otra persona. Uh-huh. Sí, que también puede ser válido. Pero muchas veces en serio los compramos porque no lo necesitamos. O sea, los compramos porque nos manipulan para que lo compremos. Fíjate que yo ahora que lo planteas de esa manera, Brian, yo cuando estoy haciendo una compra y veo ese compra 3 y paga 2, entonces al final de cuentas lo que eso significa es que te están dando, y si no me falla la matemática, un descuento del 33%. Uh-huh. Pero puede ser también, y hay distintas formas de llegar a la mente del ser humano. Hay quien es más influido por el llévate 3, paga 2. Hay otro que es más influido por el 30, el 40% de descuento, pero al final de cuentas aquí siempre vamos a tener algo de manipulación. Yo les voy a contar algo que compartía con un amigo recientemente que me preguntaba por un blazer que le gustó, que llevaba puesto en ese momento. Yo siempre compro en promoción, ¿ven? Porque resulta que aproximadamente la ropa que todos utilizamos tiene un margen de ganancia para los almacenes aproximadamente entre el 80 y el 90% de margen para ellos de utilidad. Y yo tengo una marca que me gusta mucho y yo generalmente espero ese descuento del 60% que ellos entregan, porque pues no es mi interés estar absolutamente a la moda, sino realmente tener una prenda de calidad, pero yo espero el momento adecuado para realmente adquirirla. Y digamos que ese es un tip que a propósito de lo que estamos conversando se viene, ¿no? Ahora, hay algo más, y esto sí que pasa mucho más desapercibido, porque creo que lo anterior, Brian, para nuestra audiencia puede ser un tema que quizá ya lo tenemos consciente, ¿verdad? Pero tenemos el truco de los supermercados, y lástima que no recuerdo en este momento cómo se llama esa ciencia, porque es una ciencia la que hay detrás de esto, y es el hecho de que los productos esenciales como la leche, el pan, están al fondo para que te recorras toda la tienda antes de llegar a ellos. De hecho, la arquitectura o la estructura de los centros comerciales está hecho para que tú camines lo suficiente y tengas tiempo de pasar por muchas tiendas y antojarte de un producto que no era esencialmente por lo que fuiste al centro comercial en un momento determinado. Entonces ahí es donde comienzan a ocurrir esos gastos impulsivos, pero también todos estos gastos hormiga de los que estábamos conversando hoy, Brian. Así, entonces nosotros tenemos que empezar a comprar con conciencia, uh-huh. No dejarnos programar sin darnos cuenta. Así es. Diego, ahora sí, a lo que todo el mundo quiere saber, lo que todo el mundo vino a este programa. La pregunta final: ¿cómo eliminamos los gastos hormiga? Ojo, sin sentir que estamos sacrificando parte de nuestra vida. Y ahí está, porque hay personas que dicen, pero para eso trabajo, ¿no? Al final de cuentas es para darme mis gusticos. Pero también cuál es mi proyección de futuro, y es parte de lo que queremos enseñar acá en Finanzas en Comunión. Entonces vamos a hablar de 4 estrategias que a mí me parecen absolutamente efectivas. Y cuando digo efectivas es porque, y les voy a compartir cuál he utilizado yo, pero también las demás son esenciales porque a algunas personas cercanas y que he tenido la oportunidad de acompañar en estos procesos de educación financiera las han utilizado y son, repito, herramientas absolutamente probadas. Entonces hay una, Brian, que es el reto de 3 días. Cuando te digo el reto de 3 días, ¿qué te imaginas? Un reto de 3 días me suena a que tengo que hacer un cambio de manera rápida, de manera urgente. Interesante. Pues fíjate que a lo que nos referimos acá en el reto de 3 días, Brian, es si hoy se te ocurre comprar algo, date la oportunidad de en 3 días. Es decir, en 3 días lo compro. Y si el tercer día todavía para ti es urgente, todavía lo ves necesario, entonces ve y cómpralo.
pero muy seguramente, y esta es una de las que yo he practicado, cuando veo algo que me gusta, pero que realmente no es algo que necesito en el momento, no es urgente, no es importante, no es relevante, me doy 3 días para pensarlo y en esos 3 días, cuando lo recuerdo, sencillamente ya me doy cuenta que no, que hay otras prioridades y que hay otra oportunidad para un tipo de compra como esa. Ese es el reto de los 3 días. Ahora, comprar con lista. Me llama mucho la atención eso, porque yo a veces molesto, por ejemplo, a mi novia, cuando la acompaño a hacer el mercado del mes, que ella siempre lleva una listica. Okay. Entonces yo antes la molestaba y le decía que parecía una abuelita. Pero ahora veo lo importante que es, lo necesario que es. Claro, porque ¿cuántas veces vamos a hacer el mercado, Carlos? Y mientras estamos pasando allí por el supermercado, entonces comenzamos a meter cosas que de hecho cuando regresamos a casa nos damos cuenta que ya teníamos y algunas de ellas son perecederas. Entonces ahí es cuando comienza ese desangre también. O cuando comenzamos a comprar entonces los antojos, pero no tenemos un plan definido. Fíjate que aquí nos vamos alineando mucho con los 2 episodios anteriores y es que yo quiero seguir utilizando esa palabra, quizás sería la palabra hoy clave del día, y es intencionalidad. Yo necesito actuar con intencionalidad y al mismo tiempo planear. Entonces, comprar con lista no es de abuelitos, Brian, es seguir una lista y no caer en compras impulsivas. Ahora, en Colombia, porque estoy seguro que este podcast va a traspasar fronteras, pero no sé si en el país donde me escuchas, si es distinto de Colombia, has escuchado hablar del día sin carro. Aquí estamos grabando desde Medellín, en Medellín tenemos día sin carro, en Bogotá hace poco tuvimos el día sin carro. Entonces, ¿qué tal el día sin gasto? Y es una propuesta que se me vino a la mente en estos días mientras preparábamos este podcast y es probar durante un día entero no gastar absolutamente nada más allá de lo esencial. Es decir, ese es el día de salir con botella a la calle, Brian. Diego, a mí me pasa algo peculiar, que es que yo gasto más dinero cuando estoy en la casa que cuando estoy por fuera. Cuando me toca trabajar por fuera, pues estoy ocupado en reuniones, haciendo mi trabajo, voy de un lugar a otro, no tengo tiempo a veces los días son muy rápidos, entonces no tengo tiempo de detenerme a comprar cosas, pero cuando son días de quedarme en casa, de trabajar desde casa, que son varios, entonces que a las 10 de la mañana si me apetece un juguito, a las 3 de la tarde un antojito, entonces pedimos por Rappi, por domicilio, y se me dificulta más ahorrar dinero cuando estoy en la casa que cuando estoy por fuera. Y fíjate que a propósito que mencionas ahorrar, Brian, entonces aquí se viene un tema y podríamos decir que es una estrategia adicional, el bonus track de este episodio de hoy, y es la cuenta del yo primero. Recuerda que cuando hablábamos de presupuesto, estábamos hablando de lo importante que es pagarnos a nosotros primero, y que eso suena siempre raro en cualquier entorno, porque si ya te consignaron tu nómina, pues ya te pagaron a ti. Pero ahora falta que tú mismo te pagues a ti y pagarte a ti. Recuerden que lo que significa es sacar ese porcentaje que lo definimos mínimo entre el 10 o hasta un 20% de tu ingreso y esa es tu riqueza personal con la que vas a construir futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene ahora con la cuenta del yo primero? Cóbrale impuestos a tus gastos y llévalos a tu cuenta de ahorros, a ese ahorro que tienes para el proyecto de tu casa, de tu vehículo, para las próximas vacaciones. Entonces, la cuenta del yo primero lo que significa es que antes de gastar, ahorres un porcentaje fijo de tu ingreso. ¿Ven? Y cóbrale un impuesto a esos gastos. Si te estás gastando, mire, yo alguna vez hice un ejercicio de gastos hormiga de 800,000 pesos mensuales, Brian. Wow. ¿Ves? Si yo le cobro impuesto del 20% a esos gastos hormiga, pues ya estoy empezando a generar un ahorro adicional. Pero les aseguro a todos acá en este episodio que cuando hagamos un ejercicio juicioso, como lo comentábamos al principio, donde comenzamos a documentar cuáles son cada uno de esos gastos y comencemos a analizar de manera consciente lo irrelevantes que son la mayoría, entonces ya de manera mucho más consciente vamos a empezar realmente a destinar ese dinero hacia algo que sea importante para nuestro presente y para nuestro futuro también. Diego, muy interesante. Pero ya estamos llegando prácticamente al final del programa. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de este episodio, ¿cuál crees que sería? Brian, que cada peso cuenta, ¿ves? Un gasto de 5,000, de 2,000, de 1,000 pesos, al final de cuentas, sumado en el mes
sumado en un semestre, sumado en un año, es una cantidad bien importante de dinero. Entonces, los gastos pequeños aquí no son el problema realmente, sino la acumulación de ese gasto pequeño. Eso es lo que hace la gran montaña a partir de esos ligeros granos de arena. Entonces, lo que hoy puede parecernos insignificante, en un año puede representar el pago de una deuda, un viaje, el mismo fondo de emergencias. ¿Ves? Que es tan importante cuando sufrimos un imprevisto, bien sea porque perdemos el trabajo, porque perdemos un auxilio, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, y hemos llegado al final de este programa y ustedes, queridos oyentes, ya saben, ¿no? Tienen tarea para esta semana. Tienen que revisar sus gastos hormiga y ponerle freno. Si quieren llevarlo al siguiente nivel, pueden descargar la guía que hemos preparado para ustedes en el canal de YouTube de AWR Colombia o en el canal de YouTube de Comunión. Y, por supuesto, también nos encuentran en la plataforma de Spotify como Finanzas en Comunión. Así es, Brian, y en el próximo episodio vamos a resolver otra pregunta bien relevante. ¿Vale la pena endeudarse? Es una pregunta que yo me hago cada día. Porque bueno, endeudarse más, porque endeudado ya estoy. Gracias por acompañarnos aquí en Finanzas en Comunión, el podcast de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunión en compañía de AWR Colombia. Nos hablamos en un próximo episodio. Que Dios los bendiga.